El sitio de la Fundación SCP estaba en estado de alerta máxima. El personal de seguridad había detectado una intrusión en el ala de contención biológica, donde se encontraba el SCP-008, un virus altamente contagioso conocido como la plaga zombie. Las alarmas resonaban por los pasillos, mientras los equipos de respuesta de emergencia se preparaban para contener la situación. Rápidamente, el equipo de seguridad llegó a la cámara de contención, solo para encontrarla vacía. El SCP-008 había desaparecido. El pánico se apoderó del personal mientras se preguntaban cómo era posible que el virus hubiera escapado de su confinamiento. La investigación inmediata reveló una serie de eventos perturbadores. Parecía que uno de los investigadores del equipo de la Fundación SCP, el Dr. Michael Thompson, había estado llevando a cabo experimentos no autorizados con el SCP-008. El Dr. Thompson había estado fascinado por el virus y había estado realizando investigaciones por su cuenta, sin el conocimiento ni la aprobación de sus superiores. Las cámaras de seguridad mostraron al Dr. Thompson ingresando a la cámara de contención y llevándose el SCP-008 en un contenedor de seguridad improvisado. Nadie se dio cuenta de sus actividades hasta que las alarmas se activaron, y para entonces, era demasiado tarde. El equipo de respuesta de emergencia se lanzó en busca del Dr. Thompson, con la esperanza de encontrarlo antes de que pudiera liberar el SCP-008 en el mundo exterior. La ciudad cercana se puso en cuarentena mientras las autoridades locales eran notificadas y se preparaban para una posible crisis. Los informes comenzaron a llegar de personas que mostraban síntomas inusuales y comportamiento violento. El SCP-008 se estaba propagando rápidamente, y el tiempo se agotaba para contener el brote. Finalmente, el equipo de respuesta de emergencia encontró al Dr. Thompson en una instalación abandonada en las afueras de la ciudad. Había liberado conscientemente el SCP-008 y se había convertido en uno de los infectados. El equipo de respuesta, equipado con trajes de bioseguridad, se enfrentó a una situación peligrosa mientras trataban de neutralizar al Dr. Thompson y contener el brote. El combate fue intenso, ya que el Dr. Thompson poseía un conocimiento profundo del virus y su comportamiento era impredecible. Finalmente, el equipo logró someter al Dr. Thompson y recuperar el SCP-008. Sin embargo, el brote ya se había extendido más allá de las instalaciones de la Fundación SCP y se necesitaron esfuerzos adicionales para controlar la situación en la ciudad. La experiencia sirvió como una lección dolorosa para la Fundación SCP, recordándoles la importancia de la seguridad y la supervisión constante de los objetos anómalos. Hola. A los dos. Bienvenidos. Vamos a subir nuestra audiencia. Más de 1000 espectadores. 1000 big time. 1000.